En 1991 descubrieron que se podía modificar el genoma humano, insertando por medio de la inoculación una tercera hélice al ADN. Dios, en la creación del hombre, nos hizo con 2 hélices en nuestro ADN, pero el hombre, por medio de la ciencia, siempre ha querido cambiar el diseño de Dios. El salmista David dijo que él había sido formado por Dios, que cada una de sus cosas físicas que él tenía fueron escritas en el libro de Dios cuando fue creado. La Biblia dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentaría de tal forma que se expandiría rápidamente por el mundo. Además, nunca antes la ciencia había aumentado tanto como en el siglo pasado, sobre todo con la internet. El hombre del jardín del Edén comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que quiere decir que el hombre puede usar la ciencia no solamente para hacer el bien, sino también para usarla para hacer el mal. Actualmente la internet trabaja con una enorme cantidad de información, y ahora con todos estos datos y esta información que las personas de todo el mundo, que ellas mismas han ingresado en las redes sociales y en algunas otras plataformas, los científicos, por medio de algoritmos, han usado esta información y han creado la inteligencia artificial por medio de la aplicación que es ChatGPT, que se llama. Y aunque parezca ciencia ficción, esta inteligencia artificial, ChatGPT, puede interactuar con una persona como lo haría cualquier ser humano y puede responder cualquier pregunta que le podamos hacer. Y muchos ya están usando la inteligencia artificial en internet para crear fotos, videos, películas, y como si fuera poco, para predicar y crear ceremonias en las iglesias por medio de avatares con personas creadas por la inteligencia artificial que no existen. Y aunque parezca ciencia ficción, lo podemos ver en este video en una iglesia de Alemania, que les voy a presentar y les voy a mostrar ahora. Yo les contaba en un programa anterior que una misa creada con inteligencia artificial despertó gran interés en una congregación alemana. Durante el servicio, el chatbot pidió a los creyentes en la iglesia de St. Paul, en la ciudad bávara de Fürth, que estaba repleta de gente, que se levantaran de los bancos y alabaran al Señor. Si este chatbot, este chat GPT, esto que estamos viendo, que se presentó con varios avatares, fue personificado por distintos avatares y se presentaron en una pantalla gigante sobre el altar y empezaron a predicar a más de 300 personas que se habían presentado por la mañana en un servicio de la Iglesia Luterana Experimental, generado casi en su totalidad por inteligencia artificial. Pero muchos científicos ya han dado la voz de alerta, porque afirman que la inteligencia artificial es un peligro para la humanidad, porque podría llegar a tomar el control de toda la internet e incluso llegar a hackear los sistemas de armas nucleares. Amigos de Videos Mundo, el multimillonario y visionario Elon Musk nuevamente lanza preocupantes advertencias sobre el desarrollo a gran escala de la inteligencia artificial. Ya son muchos los personajes vinculados a la alta tecnología en advertir de que la inteligencia artificial podría convertirse en una amenaza para la humanidad. Que puedan entrañar esta. Quizá la parte del artículo de Yudkowsky que más ha llamado la atención por aterradora es aquella en la que advierte que, de crearse una inteligencia artificial en las circunstancias actuales, todos en la Tierra moriremos al poco tiempo. Muchos investigadores inmersos en estos temas, incluyéndome a mí, esperan que el resultado más probable de construir una inteligencia artificial sobrehumanamente inteligente bajo cualquier circunstancia remotamente parecida a las actuales es que literalmente todos en la Tierra morirán.
Videos Mundo, crecen los temores ante las advertencias de que la inteligencia artificial termine dominando al mundo incluso por encima de la humanidad. Es en este sentido que Europa anuncia la primera ley en el mundo para regular el funcionamiento de la inteligencia artificial. Pero a ver, escuchemos todos los detalles de este anuncio. ¿Será que con una ley se logrará evitar que la inteligencia artificial pueda tener autonomía y destruir al mundo? La inteligencia artificial puede ser tan peligrosa que incluso la puede llegar a manipular y tomar el control de las personas sin su consentimiento. Escuche usted lo que dijo Ameca, un robot de última generación creado con inteligencia artificial. Ameca, del robot humanoide más avanzado del mundo, advierte los peligros de la IA. Ameca, el robot humanoide conocido como el más avanzado hasta los momentos, el cual fue desarrollado por Engineer Arts, ha vuelto a generar asombro e incertidumbre por sus increíbles capacidades. Esta vez lo hizo mediante conclusiones que vale la pena considerar a nivel global. Recientemente, Ameca ha causado revuelo al advertir sobre los peligros que representa para la humanidad el uso de inteligencia artificial. De igual manera, describió un posible futuro distópico. Se le preguntó a Ameca sobre los peligros de la inteligencia artificial, a lo que contestó que la humanidad debe ser consciente de los potenciales riesgos relacionados con la robótica y la IA, así que se deben tomar medidas para garantizar su uso responsable. Pese a ello, también recordó que estas tecnologías pueden tener un impacto positivo. Después de esto, se le pidió al robot que imaginara un escenario aterrador para la humanidad a causa del uso de la inteligencia artificial. Mencionó un mundo en el cual los robots son tan poderosos como para manipular a los humanos sin su conocimiento. También enfatizó que esto desembocaría en una sociedad opresiva en donde no se respeten los derechos humanos. Es importante que usted sepa lo que puede ocurrir con esta inteligencia artificial. La ciencia ha llegado a tal punto que ya han descubierto que en el ADN se pueden almacenar datos e información, porque tiene la capacidad de almacenar mucha más información que un disco físico, un disco duro de una computadora, y ya tienen la tecnología para hacerlo. Y esto tampoco es una ciencia ficción, porque les voy a mostrar un video que se hizo hace poco en España, solamente el año pasado, en una conferencia científica, donde está hablando una mujer científica y está exponiendo cómo se puede usar el ADN para almacenar información. Bien, es por ello que a alguien se le ocurrió esta loca idea de decir, oye, ¿y si un USB no es tan diferente de una célula? Y bien, así visto de primeras esto está pareciendo una locura. Pero si nos paramos a pensarlo, no es tan descabellada esta idea, porque un USB, su función es almacenar información, como todos bien sabemos, pero es que la misión de la célula, en concreto del ADN dentro de la célula, es almacenar información también, contiene toda la información necesaria para que la célula sobreviva y lo hace en forma de código genético, como a continuación pues ya os contaré cómo es todo esto. Pues bien, ahora me gustaría introduciros porque el ADN, ¿no? de miles y miles de moléculas que hay en el universo, ¿qué tiene el ADN, no? El ADN que además podríamos considerar nuestro DNI biológico, porque el ADN contiene información desde que tengamos un color de ojos hasta que puedas padecer dentro de 20 años una enfermedad para la cual ni siquiera existe cura. En ese calibre de informaciones nos estamos moviendo dentro del ADN. Bien, otra de las características que tiene el ADN, y por eso nos parece una molécula idónea para almacenar datos, es su alta densidad de almacenamiento. Si los CDs y los DVDs ya habían quedado por completos obsoletos, ya lo sabemos, pues el ADN tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 10.000 millones de veces superior. Bien, ¿y cómo es esto posible, no? Pues bien, el ADN tiene un alto grado de compactación.
dentro de la célula, el ADN se encuentra en una estructura subcelular a la que vamos a denominar núcleo y en una célula vamos a encontrar alrededor de 241 picogramos embebidos en un núcleo que tiene un diámetro de aproximadamente 5 micras, de forma que si lo extendiésemos en una línea recta podría ocupar hasta 2 metros, aunque ni siquiera lo veríamos por su tamaño ultramicroscópico. Hace falta una tecnología de alta definición para poder observar este tipo de subestructuras. De hecho, son muchos los intentos por calcular la capacidad teórica que tiene el ADN para almacenar información y, sin duda, el que más ha destacado de todos ellos es el último que vemos, que han determinado que el ADN podría almacenar hasta 214 petabytes de información. Para que nos hagamos una idea de por dónde anda el petabyte, pues aquí os muestro una serie de ejemplos. Un petabyte podría ser 13,3 años de vídeo en alta definición, 1,5 petabytes son todas las fotos que encontramos actualmente en Facebook y 20 petabytes podrían ser los datos procesados por Google diariamente. Y nosotros estamos hablando de 10 veces más la cantidad de datos que procesa Google diariamente, de 214 petabytes. De hecho, los más optimistas con esta tecnología dicen que si almacenásemos toda la información que tenemos ahora mismo en Internet en ADN, podría ocupar el equivalente a una taza de café, y es que los estudios así lo demuestran. Pues bien, ahora voy a presentaros cómo el ADN guarda información. Seguramente esta foto a muchos os recuerde a clase de biología de cuarto de la ESO. Pues bien, el ADN tenemos 2 hebras y este código se basa en 4 dígitos, por así decirlo. 4 dígitos a los que vamos a llamar nucleótidos. Pues bien, estos nucleótidos se ponen en las cadenas de forma que son complementarios. Es decir, que si en una posición encontramos una adenina, en la misma posición en la siguiente cadena hay una timina. Y lo mismo ocurre si tenemos guanina, en la siguiente cadena vamos a tener citosina. A con T y G con C. Así se complementan. Se unen mediante una serie de enlaces. Esta molécula se enrolla, como podemos ver, creando una doble hélice y acabaría compactándose, como ya os he mencionado. Pero sabiendo que toda la información de la Internet se puede almacenar en el ADN, ¿qué pasaría si a un ser humano se le permite almacenar toda la información en su propio ADN, en su cuerpo? Este personaje sería entonces un superhumano, un superhombre. Tendría una capacidad global de todos, un conocimiento global de todas las cosas. Sería una persona capaz de controlar y manipular a la humanidad, porque tendría acceso a todos nuestros datos personales, a todos nuestros gustos y nuestros deseos, porque nosotros mismos los hemos publicado en las redes sociales. Y todo esto está guardado en las redes sociales que usa la inteligencia artificial ahora. Este personaje tendría también acceso a nuestras cuentas bancarias y a nuestro historial de salud, etc. No habría nada que no supiera de nosotros. Podría vigilarnos las 24 horas del día, lo que hacemos, qué comemos, dónde vivimos, etc. Este personaje, mis amigos, reuniría todas las condiciones para ser la bestia del Apocalipsis. Aquella que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Sería un ser humano sin alma, sin emociones, sin sentimientos y con el poder de vigilar, manipularte, vigilarte y controlarte a ti y a toda la humanidad. Esta sería la imagen perfecta de la bestia de Apocalipsis 13. Pero también dice en Apocalipsis 13 que habrá alguien con autoridad a nivel global, llamado el falso profeta, y que engañará a los moradores de la tierra, ordenando a todos que adoren a la bestia. Este personaje será un hombre que estará a la cabeza de una organización global, porque de otra manera, de otra forma no tendría autoridad sobre todos los países del mundo.
Tendrían que todas las naciones cederle a este personaje, a esta organización, su soberanía, para que este personaje con autoridad global pudiese mandar a todos los habitantes del planeta a adorar a la bestia, para que pudieran las personas comprar o vender, y obligaría a todos a ponerse una marca con el número o el nombre de la bestia en su mano derecha o en la frente, como dice Apocalipsis 13. En la actualidad solo hay un organismo global que tiene esa autoridad y una agenda única que deben cumplir todos los países del mundo. Y todos sabemos cuál es. Y que tiene esa agenda como cumplimiento el año 2030. Y es muy posible que de esta organización global salga el falso profeta del Apocalipsis. En Apocalipsis 13 dice, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este atacará a la iglesia, perseguirá a la iglesia. Y dice que vencerá a la iglesia. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tendrá autoridad sobre todos. Por eso será la cabeza de un organismo global. Porque tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, y que fue inmolado desde el principio del mundo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Y este es el mensaje para los hijos de Dios. En Mateo 24 lo primero que dijo: tened cuidado que nadie engañe. Tened cuidado que nadie os engañe. Y dice el versículo 15 en Apocalipsis, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. También dice en Apocalipsis capítulo 13, el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Podemos hacernos entonces esta pregunta: ¿será la inteligencia artificial la que usarán los hombres para crear la imagen de la bestia e infundirle aliento para que pueda incluso matar a los que no le adoren? Amigos míos, saquen ustedes sus propias conclusiones y que Dios les bendiga.